profesor García Aretio. Muchas gracias, decano. La verdad es que da gusto escuchar a mi compañera y amiga María Novo. Siempre engancha, he tenido ocasión de escucharla muchas veces, sus dulces palabras, sus amables palabras, sus sosegadas palabras. Yo soy otra cosa, hablo de otra manera, quiero aprender de ella, pero no lo logro, no soy capaz. Verá, claro, a los amigos que nos ven, que nos están siguiendo por internet, sobre todo a los de América, quiero decirles que a las 2:30 del mediodía aquí es la hora de comer, la hora de almorzar, y llevamos una jornada muy intensa. Me van a permitir que les cuente una anécdota. Estamos, se ha dicho ya varias veces en esta mañana, en un salón de actos que se llama Lorenzo García Aretio. Imagínense el honor que cabe ocupar esta tribuna en este salón de actos. A principios de mes celebrábamos mis 53 años de casado, 53 años. No pudimos celebrar las bodas de oro por la pandemia, precisamente, todos juntos, ¿no? Pero ya meses atrás empezamos a pensar que ahora sí, ahora tocaba juntarnos todos para celebrar este 53 años. ¿Dónde nos vamos a ir? Bueno, ya tenemos un sitio, toda la familia juntas, ahí en la Sierra de Gredos, es un sitio maravilloso, que ya hemos ido varias veces, fenomenal y tal. Y entonces, hace meses, dice mi nieto pequeño, dice, abuelo, ¿y por qué no hacemos una fiesta en tu salón de actos? Es tu salón de actos, ¿no? Bueno, evidentemente, era eso, es el nieto pequeño, ¿no? Yo quería agradecer, aunque me salga un poco del guión, a dos personas que están aquí presentes, a la vicerrectora Laura Alba, bueno, pues por su dedicación, su interés en dos ámbitos que a mí me interesan mucho y me han interesado mucho siempre. Uno es el de las cátedras UNESCO, en este caso el de la Cátedra UNESCO de Educación a Distancia, y otro es el de la IESAD. Yo he encontrado un apoyo en los dos aspectos, esos conjuntos, muy de destacar en la larga historia que he llevado relacionado con estas dos instituciones o organismos o unidades, ¿no? Así es que gracias, Laura. Y Ángeles, bueno, las dos por lo que habéis dado para organizar esta jornada y lo que viene mañana, pasado mañana y al otro. Mucho trabajo, mucho tiempo, mucha dedicación. Lo he vivido un poco en la distancia, pero de cerca, porque son dos temas que me preocupan y me ilusionan. Y entonces, estas cosas se hacen si hay personas detrás. Si hay personas ilusionadas, no personas a las que le encargas un trabajo que lo tienen que hacer porque sí. No, personas que sacan de sí más de lo que pueden. Yo lo quiero agradecer. Y a Ángeles, pues, agradecerle el que aceptase hacerse cargo de esta cátedra UNESCO. Realmente era un perfil que, al igual que cuando yo me hice cargo de esta cátedra UNESCO, yo no fui el primer titular, como ella ya contó Me ha ahorrado mucho de lo que yo iba a decir, así es que ya quedó muy bien dicho. Yo había incluso pensado hacer alguna presentación, pero luego preferí no hacerla. Y ella entonces ya me quita parte de ello. Fue, como bien sabéis, el profesor Ricardo Marín Ibáñez, fue el que hizo la gestión. La primera cátedra UNESCO fue la de María Novo. Qué casualidad. Dos cátedras UNESCO que había en esta universidad durante muchos años, ella, la directora de Educación Ambiental, yo de Educación a Distancia, las dos cátedras UNESCO en la misma universidad, en la misma facultad, en el mismo departamento y en el mismo despacho. O sea, en el mismo despacho de esta universidad convivieron las direcciones de dos cátedras UNESCO y además jamás tuvimos un mal gesto el uno para el otro, ni una mala palabra. Ya es difícil entre colegas durante tantos años compartir. Gracias, María, por esos años que pudimos vivir juntos. Entonces, cuando se me nombró a mí titular de la Cátedra UNESCO, por la gestión que había hecho el profesor Ricardo Marín, que no llegó a 2 años, él falleció, fue mi maestro en todos los aspectos, siempre se lo tengo que agradecer todo lo que pude aprender de él, pues se hizo una propuesta en mi departamento, más o menos aquello de que se comunicó que se ha perdido al titular de la Cátedra UNESCO y que, bueno, pues se hizo una propuesta en mi nombre. El rectorado, en aquel entonces, lo que hizo fue solicitar a ver qué otras personas
pudieran estar en condiciones de acceder a la titularidad de esta cátedra UNESCO. Es decir, no porque un departamento diga, pues estar en una cátedra UNESCO más ligada, así como la de educación ambiental surgió más ligada al departamento y a la facultad, más ligada al vicerrectorado de Relaciones Internacionales. Al menos así me lo insistieron por activa y por pasiva en aquella época el equipo rectoral. Bueno, pues ¿qué pasó? Que en aquel momento pues miraron los currículos, esto fue lo que me dijo el rector Montalvo era el que era entonces, y dijeron que parece que la persona más indicada era yo. Yo llevaba ya 20 años trabajando sobre educación a distancia, entonces, bueno, pues aquello surgió así, yo lo agradecí profundamente, para mí era evidentemente un sueño, y ahora en este caso pues me parece que también la persona que ha sido un referente en esta universidad durante tantos años al frente del IUED y creo que ha generado muchas sinergias, muchas innovaciones, era Ángeles, me parece que es una persona que lo podía hacer bien y me parece que lo está haciendo bastante bien. Esta cátedra UNESCO es de educación a distancia, Cátedra UNESCO de Educación a Distancia, Universidad Nacional de Educación a Distancia, o sea, prácticamente la mitad del nombre de la cátedra es el de la universidad. Aquí se ha dado desde el principio una transversalidad absoluta, es decir, porque de lo que se trata es de innovar, de mejorar aspectos de la docencia, pero sobre todo reflejarnos, proyectarnos hacia América Latina. Así se dice en el convenio firmado con UNESCO por parte de esta cátedra UNESCO, proyección hacia América Latina y el Caribe. En nuestro caso más ha sido hacia todo el ámbito de Iberoamérica. Tiene sus connotaciones y pequeñas diferencias. Bueno, a lo largo, antes cuando me refería a la vicerrectora de la trayectoria de esta cátedra en esta universidad, yo tengo que decir, querido profesor Torres, que como has dicho muy acertadamente, los apoyos han sido absolutamente desiguales. O sea, depende de qué equipo está al cargo del rectorado para que siempre se encuentren los pretextos correspondientes de que hay que reducir, de que hay que suprimir al becario, de que hay que quitar, de que hay que poner... Esto ha venido siendo así. Ha venido siendo así, yo lo he sufrido, yo me he quedado solo como la una, más allá de siempre el montón de personas que ha habido detrás, siguiéndonos, siguiendo a la cátedra UNESCO, siguiendo, ¿por qué era la cátedra UNESCO o por qué era Lorenzo el que estaba allí detrás? Yo no lo sé, pero desde luego los apoyos de tanta gente que hizo posible todo lo que pudimos hacer. Aquí hicimos innovación. La educación a distancia ya era innovación, pero en la cátedra UNESCO nos teníamos que proponer que teníamos que dar un paso más. Y todo lo que yo venía publicando en los 20 años anteriores a hacerme caso de la cátedra UNESCO, iba en la línea, a hacerme cargo de la cátedra UNESCO, iba en la línea de la innovación, de hacer nuevas propuestas de cómo diseñar, cómo disponer una educación a distancia mejor. Una educación a distancia que ya desde aquellos inicios, también creo que se ha dicho ya, lo dijo Ángeles, nosotros estábamos en el ODS 4, ya estábamos, nosotros estábamos intentando una educación para todos, una educación igual, una educación sin exclusión, una educación efectivamente que fuese inclusiva, que fuese flexible. En esa línea estábamos antes de que de alguna manera se hiciese la declaración de los ODS. La educación permanente era una meta, lo había dicho antes el profesor francés Pedro, eso formaba parte de la línea de la cátedra UNESCO, todo lo que suponía la colaboración. Queríamos que se colaborase con muchos docentes, siempre proyectando la América Latina, porque ese era el mandato del convenio de UNED con UNESCO, estructurando redes, agrupando recursos, y claro, tuvimos la suerte de que en esos finales de los años 90 e inicios de 2000, que fue el año 2000, cuando yo me hice cargo de la cátedra UNESCO, tras el fallecimiento del doctor Marín Ibáñez, pues bendita Internet. De alguna manera, Internet, yo siempre fui un entusiasta de todo lo que venía nuevo y de las posibilidades, me las creí desde el principio. Y por eso escribí sobre ello, indagaba sobre ello. Me creía las posibilidades que para la educación, y cómo no para la educación a distancia, podría tener ese fenómeno que a mediados de los 90 empezó a aflorar por las universidades, a finales de los 90 ya eran algunos más, a inicio de los 2000 estaba todavía en mantillas, ciertamente, pero esa apuesta evidentemente la hicimos. Y bueno, ahí hubo un punto claro que Cátedra UNESCO e Internet se unieron, ya también hizo Ángeles mención a ello, en tiempos de pandemia.
el 14 de marzo de 2020 creo que fue cuando se decretó que nos encerrásemos todos. Todos a casa, pero el sistema educativo no estaba de vacaciones. Y en 3-4 días, porque era el momento que prácticamente en todos los países estaba sucediendo esto, y en América Latina pues había... en 3-4 días yo no sé cuántas sugerencias o indicaciones recibí por correo, por WhatsApp, por llamadas telefónicas. Lorenzo, por favor, tienes que hacer algo, tienes que intentar, porque la gente anda muy despistada, no para hablarle a los que ya hacían educación a distancia, que llevábamos ventaja, evidentemente, en todo este tiempo de confinamiento, sino para todos los otros docentes que se veían de un día para otro fuera de sus salones de clase, fuera de sus aulas, pero teniendo que mantener el sistema educativo en pie. Y ahí me decidí prácticamente a estar escribiendo casi todos los días una entrada en el blog, orientando, animando, y así llegaron 100 o 100 y más entradas en el blog. Yo no sé de dónde saqué el tiempo, porque ahí iban sumándola a las conferencias, las videoconferencias, que, claro, aprovechaban. Esa era una fórmula fácil, diría yo, bendito invento, pero maldito invento. Porque, claro, todo el mundo, por favor, pero si ya lo tienen en YouTube, si hay un montón de vídeos que hablan de esto, donde yo lo tengo, no, pero le queremos ver, le queremos escuchar. Bueno, nacíamos con una cátedra UNESCO que lo que quería realmente, la finalidad básica que yo me proponía, era a ver si éramos capaces de lanzar, de promover un sistema integrado que fuese por una parte de investigación, sobre educación a distancia siempre, de formación, de información y de difusión siempre sobre estos temas. Y este instrumento facilitó la colaboración de tantas personas que se subieron al carro. Nosotros queríamos crear un boletín electrónico que llegase con información. No estábamos en tiempo de las redes sociales, no estábamos en tiempo de, iba a decir del GPT, no estábamos en tiempo de pulsar y que nos apareciesen en las búsquedas un montón de referencias y referentes sobre estos temas. No era eso. Entonces, un boletín que pudiera llegar a la gente, unas redes, unos sistemas, la posibilidad de agrupar todos los recursos que pudiera haber sobre estos temas para que la gente pudiera aprender. La educación a distancia estaba en mantillas, y cuanto más en América Latina. Los que sois conocedores de aquel continente sabéis bien de lo que os hablo. Y nos importaba mucho todo lo que supusiese formación de profesionales que entendiesen sobre estos temas. Bueno, yo quiero recordar que allá en el año 2000, cuando a mí Tú eres el titular de la Cátedra UNESCO de Educación. A ver, ¿qué ha hecho don Ricardo? Pues don Ricardo había hecho lo que pudo. Él era un referente, fue pionero en todo esto de la educación a distancia. Fue pionero en España de la investigación sobre la educación a distancia. Él, lógicamente, me dirigió la tesis doctoral. ¿Qué había hecho? Bueno, pues lo que pudo en aquellos tiempos. Pero ya él no utilizó Internet. Para él Internet era algo demasiado nuevo en los finales de los años 90, cuando se creó la Cátedra UNESCO de Educación a Distancia. Pero yo sí, yo ya me manejaba en esas cuestiones. Y no se podía contar en aquel primer momento con un apoyo decidido de la universidad. No, la universidad creó la Cátedra UNESCO y, bueno, luego vinieron las ayudas, ciertamente. Entonces, apáñate. Y yo estaba con estas ideas de que a ver de qué manera llegamos a América Latina, proyectarnos hacia América Latina con todo lo que suponía el fenómeno de estas tecnologías que se podían aplicar para aprender mejor. Siempre con la mente puesta en que lo que hacíamos o teníamos que hacer era educación. A mí eso no se me ha quitado nunca de la cabeza. Es educación. A ver si podíamos mejorar la adquisición de esos aprendizajes valiosos, que en definitiva es la educación. Educación, no mera instrucción, no mera enseñanza, educación. Bueno, pues a ver de qué manera lo que nosotros podíamos saber aquí en la UNED, lo que yo podía indagar por las redes, lo podíamos. Una web. ¿Y a dónde pido yo en aquella época que me hagan una web? Si yo no tenía apoyos ninguno en la universidad. Hablé pues, con lo que era el Centro de Servicios Informáticos, el CSI, aquel, ¿no? Y, no, mira, que no podemos, ¿cómo vamos a hacer? Bueno, pues yo tuve cerca de la familia a alguien que me dice, me lo decía muy claramente, papá, ¿por qué no intentas hacerte una web? Pero voy a hacer yo una web. Año 2000. Pues sí, señor. Hice una web. Una web con los conocimientos que él me pudo dar, una web basada en lo más elemental, los que sabéis algo de esto sabéis de qué estoy hablando. Y allí, es una pena, en la presentación tenía el ejemplo de aquella web. Lo que logré
acumular en aquella web en cuanto a recursos, en cuanto a instituciones, en cuanto a centros y posibilidades de aprender. Yo mismo me asombro cuando la veo, la web aquella antigua, yo mismo me asombro. Hasta 2 años después, que ya un profesional de la casa se brindó a ayudarnos, hizo ya una web mucho más decente, pero claro, aprovechando todo lo que había allí. Aquí también tengo que contar una anécdota, ¿no? Hubo algún colega de la casa que me dijo: Lorenzo, pero ¿cómo pones todo eso ahí en la web? Los tiempos que eran. Pero claro, si pones todo eso no te van a llamar. Pero claro, la gente ya va a saber de dónde bebes, de dónde aprendes, qué es lo que publicas. Si lo publicas, pues ya no te van a llamar para que lo cuentes. Era una visión de lo que era la ciencia, de lo que era el compartir, el no compartir en ese caso, de lo que entendíamos o deberíamos entender que es la universidad. Es una anécdota que la he contado más de una vez, porque para mí era sorprendente que se pusiera en duda la posibilidad de que quien sabe algo de esto, a quien le llega mucha información de esto, la pueda hacer llegar a los demás. Y en este caso, mientras más lejos, mejor. Así lo hicimos con esa web que fue creciendo, y llegó un momento en la web que ya tenía becario, becaria en aquel caso, que se actualizaba permanente y diariamente la web. Teníamos el acceso, nosotros podíamos hacerlo, y llegábamos en 2012 a tener en aquella web más de 12.000 hipervínculos, que se dice pronto en los años en los que estoy hablando, año 2001. 2010 ya, cuando se hizo esta contabilidad, más de 12.000 hipervínculos, más de 1.000 archivos, más de 500 imágenes, con acceso directo a todos los medios de información y difusión de la Cátedra UNESCO. En fin, allí había todo lo que suponía recursos, instituciones que tenían programas de educación a distancia a nivel mundial, artículos. Claro, ahora no podríamos hacer aquello porque, bueno, ahora además están las bases de datos, todo esto es mucho más fácil. Pero en aquella época, el localizar los artículos que hablaban de estas cosas en distintas revistas, aquello era todo una batalla, aquello todo era una aventura. Pero yo estaba tan ilusionado con aquello que yo no tenía horas. Para mí no existían las mañanas, las noches, ni los sábados, ni los domingos, porque mi recompensa estaba en ver que aquello funcionaba y que estábamos llegando allá donde queríamos. Allí se ofrecía formación, recomendaciones. Bueno, mira, por ejemplo, a finales de 2010 habíamos tenido unas 45.000 visitas a la web de 101 países diferentes. Bueno, sobre la información y difusión, aquí estaba el tesoro de aquella época. El tesoro de aquella época de la Cátedra UNESCO fue la lista Coedistancia. La lista Coedistancia nació el 1 de febrero de 2001, pero fijaros porque, como digo yo, este era el tesoro. Se llegaron a tener más de 3.200 miembros, la mayoría de ellos investigadores y docentes de universidades iberoamericanas, el 85%. Unos 1.500 miembros participan activamente intercambiando mensajes. Aquello fue un fenómeno que a mí me lo recuerdan cada vez que voy a América. Lorenzo, o doctor, tal o maestro, según me llaman en cada sitio a los que voy para allá. Yo fui miembro de la lista Coedistancia. Unos 1.500 partidos, esto lo tenemos contabilizado. Pero eran unos debates tan constantes, más de 30 países representados en Coedistancia, miles de mensajes, 14.500 en total, con una media de 50 mensajes por semana en aquellos debates que se venían llevando a cabo. Realmente era algo increíble y que, claro, como yo digo, este era el tesoro de la Cátedra UNESCO, porque ciertamente supuso mucho. Hicimos un convenio un acuerdo verbal con la UNAM de México, su sistema a distancia, y ahí establecimos unos foros en colaboración con ellos. Aquello no duró mucho, unos 4 años, pero también tuvieron mucha incidencia. El boletín electrónico de noticias, que enviábamos semanalmente con todo lo que salía todo lo que encontrábamos sobre educación a distancia en la web. Yo ahí escribía un editorial todos los meses, después de aquello salió un libro de esos editoriales, creo que fue algo interesante y todavía pues, con mucho impacto todavía a estas alturas. Ya terminó decano. En las redes sociales tuvimos presencia desde que empezaron a aparecer las redes sociales. Ahí estaba la Cátedra UNESCO en todas las redes sociales y de alguna manera de ahí, como digo, el impacto importante. Nació al final una red de la Cátedra UNESCO. Me salí, porque en la UNED era muy difícil encontrar apoyos del Centro de Recursos, en una plataforma NING,
que yo pagué de mi bolsillo la primera vez, pero que después mi departamento anualmente me lo estuvo abonando, lo que costaba esa plataforma, que también nos dio muchísimo juego. Y el blog de la Cátedra UNESCO de Educación a Distancia, por deciros algo, tiene 1.555.000 visitas al día de hoy, lo miré ayer, 2.000 entradas, en el último mes 23.000 visitas. Y bueno, y el máster, Mariano va a estar hablando de su máster, que ha sido histórico, ¿no? Por la duración y por la fuerza que... Nuestro máster fue prácticamente el primero que yo quiero recordar aquí en España, íntegramente por Internet. Era un máster de 2 años, 90 créditos, participaron en los contenidos 50, 60 profesores, en la docencia había unos 15 o más comprometidos, algunos de ellos están en esta sala. Fue realmente un fenómeno innovador, absolutamente innovador. En fin, aquí me alargaría, pero no voy a alargar, no voy a decir más, simplemente que hubo 32 países representados en las ediciones que hicimos del máster. Lo tuvimos que abandonar porque yo tuve la intención de convertirlo en un máster oficial, ya no de 2 años, sería de 1 año, pero yo era decano en aquella época y la vida no me daba para más, así es que aquello se quedó en eso. Ya habíamos hecho plenamente en formación, doctorado en tiempos de Marín Ibáñez, con 2 cursos de doctorado sobre el tema, los primeros cursos de doctorado sobre estos temas que se hacían a distancia íntegramente. Aquello fue proliferando, después aquello se modificó según los programas de doctorado del propio departamento. En fin, en investigación hemos ido siempre ahí en vanguardia. Creamos un grupo consolidado aquí, después nos sumamos a otro grupo, que precisamente el director del grupo es el decano, el grupo SPID, y ahí hemos estado, y luego en proyectos importantes hemos estado en muchos de la Unión Europea, proyectos nacionales, internacionales. Quizá el más importante fue el NetActive, porque tuvo una dotación importante, tuvo una dotación la más importante, ¿no?, de la Unión Europea, y ahí estuvimos trabajando con bastantes universidades y liderados por la Cátedra UNESCO. Ya última mención que hago, como estamos hablando del ámbito de la investigación, que ahí hemos trabajado mucho, se han creado redes muy potentes con América Latina, pues algo muy ligado que coincidía con los objetivos de nuestra Cátedra UNESCO, que también ha hecho mención antes Ángeles, es la Revista Iberoamericana de Educación a Distancia. Los objetivos eran muy coincidentes, el director de una cosa y de la otra era el mismo, pues ahí tratamos de aunar esfuerzos con IESAD, tirar para adelante. Y bueno, hemos tardado un poquito, pero al final estamos donde estamos. Así es que yo, naturalmente, imitando a María, quiero lógicamente darle también las gracias a las oportunidades, las posibilidades que me ha brindado mi universidad para poder hacer todo esto y animar a los que vais a seguir a ir por esta senda y por descontado haciendo muchas más cosas con todo lo que suponen los avances de las tecnologías y, querida Ángeles, esa inteligencia artificial que la tenemos ahí y que nos puede deparar grandes cosas si sabemos tratarla y cuidarla. Perdonad por el tiempo ocupado. Gracias, decano. Gracias. Muchísimas gracias, Lorenzo, María. Ha sido muy, muy interesante escuchar toda vuestra experiencia. Es tarde, pero si hay lugar para 1 o 2 preguntas, si alguien en la sala quisiera preguntar algo. Decano, es que... Sí, pues nada.